Muy buenos días, buenas tardes para todos. Les agradezco fundamentalmente por seguir estas catequesis, estos encuentros de reflexión teológica fundamentados en la Gaudium et Spes. Ya creo que estamos terminando esta constitución tan hermosa. Creo que nos faltarán unos 2 temas y iniciaremos con otro que, concertándolo con el Padre Rodrigo, hemos decidido reflexionar sobre la Apostolicam Actuositatem, terminado la Gaudium et Spes, sobre todo para ahondar un poco en esta realidad que el Papa ha hablado sobre el ministerio del catequista. Hoy vamos a tratar algo sencillo, como lo hemos tratado anteriormente, algo que quizá es muy puntual, muy concreto, pero que es necesario que lo hagamos fundamentados en la Iglesia. El fomento de la paz. Este capítulo 5 de la parte 2 de la Gaudium et Spes. Y quiero sobre todo que escuchemos lo siguiente. Precisamente en estos años nuestros en que el dolor y la angustia de la humanidad persisten todavía agudísimos por el perdurar de la guerra o por su amenaza, toda la familia humana ha llegado a la hora de su mayor peligro en el proceso de madurez. Definitivamente, es muy actual lo que tratamos de dialogar el día de hoy, porque si hay algo que manifiesta toda esta realidad social que estamos viviendo es una profunda inmadurez. Inmadurez de aquellas personas que han hecho de su vida y de su cotidiano vivir la corrupción, pero también de la inmadurez de todos aquellos que se aprovechan de esta situación para buscar la manera de hacer daño. Hay un peligro en la madurez humana, congregada poco a poco en una sola unidad y cada día más consciente de ella en todas partes, no logra realizar la obra que le corresponde, es decir, construir un mundo verdaderamente más humano para todos los hombres y en todas partes, mientras no se vuelvan todos hacia una verdadera paz con ánimo renovado. Definitivamente, siempre lo he dicho, al ser humano se le olvidó lo que dialogábamos con el numeral 22, que el misterio del hombre se esclarece ante el misterio de Cristo. Al ser humano se le olvidó que si queremos ser verdaderamente humanos tenemos que mirar a Jesucristo. Al ser humano se le olvidó que Cristo, que la Iglesia siempre ha buscado la manera de trabajar por el bien común, que siempre ha buscado el diálogo, que siempre ha buscado la manera de sentar a las partes y de poder llegar a un consenso donde ambas renuncien a algo, donde ambas ganen algo, pero que siempre gane el pobre, que siempre gane el pueblo. Es el bien común. Renunciar al egoísmo, renunciar a los caprichos, renunciar a las ideas particulares e intransigentes es papel fundamental de la Iglesia. Evidentemente ningún corazón intransigente puede dialogar. Evidentemente lo que ha dañado tanto el mundo ha sido la ambición y la intransigencia, porque un corazón ambicioso e intransigente, ya, ese es el fundamento para la corrupción. Por eso el concilio, al ilustrar la verdadera y nobilísima esencia de la paz y condenar la monstruosidad de la guerra, pretende hacer un ferviente llamado a los cristianos para que con la ayuda de Cristo, autor de la paz, cooperen con todos los hombres a afianzar la paz en la justicia y en el amor mutuo y preparar los instrumentos de la paz. El concilio precisamente le está pidiendo a los cristianos que todos seamos instrumentos de paz, seamos instrumentos de justicia, que no andemos por el mundo generando discordias, generando divisiones, lanzando como esas pullitas que hacen tanto daño. Fijémonos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, ¿qué estamos haciendo? ¿Fomentando guerra? ¿Fomentando discordia? ¿Fomentando división? No, nosotros no estamos llamados para eso, nosotros estamos llamados para ser agentes de paz, para ser agentes de diálogo, para no sembrar discordia, para no sembrar división, para sembrar una palabra de aliento, de amor, para pedir oración, para orar.
No podemos estar de acuerdo con la corrupción. Nunca. Tampoco podemos estar de acuerdo con los que hagan daño. Nunca. El cristiano, si hay algo que tiene que tomar partido, es tomar partido por Cristo. Acuérdense cómo empieza la primera carta a los Corintios. Unos dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolo. No, yo soy de Cristo. Cristo siempre es el fundamento de nuestra vida. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de paz, lo dice la iglesia, lo dice el concilio, la paz no es la mera ausencia de guerra, no es el equilibrio de fuerzas contrarias, no es la superposición despótica de un lado, no es la intransigencia del otro, no. La paz, dice Jesucristo, no es como la del mundo. La paz les dejo, mi paz les doy. Y no es la paz del mundo, porque la paz del mundo es simplemente una ausencia de guerra. La paz del mundo es simplemente una ausencia de conflicto. No. La paz siempre va fundamentada de dos cosas, la justicia y el bien común. Pero hay que entender bien esas dos realidades. ¿Qué es justicia? Desde Platón, desde la República de Platón, la filosofía, se ha dicho que la justicia es darle a cada cual lo que se merece. Entonces, es justo el que da simplemente lo que se merece. Usted se merece 2, entonces le doy 2. Usted se merece 10, entonces le doy 10. Y eso siempre va a generar brechas. La paz cristiana no es esa. La justicia cristiana es darle a cada cual lo que cada cual necesita. Recuerden el Evangelio cuando Jesús dice, un obrero sale y empieza a ver cómo en las plazas están llenos de gente y entonces dice, vaya a trabajar un denario. Sale a media mañana, vaya a trabajar. A media tarde, vaya a trabajar. A todos les paga lo mismo. Entonces el que trabajó más diría, pero ¿por qué? Si yo merezco más, trabajé más. No, concertamos en un denario. Usted necesita un denario y el que trabaja una hora también. Lo justo es darle a cada cual lo que necesita. Pero entonces, al pensar más en merecimientos y no en necesidades, empiezan a haber brechas, empieza a haber desigualdad, empieza a haber injusticia y eso es lo que siempre, siempre va a tallar. Allí está el origen del conflicto, siempre, porque eso siempre implicará brechas más grandes y la gente pobre será cada vez más pobre, el que sufre sufrirá cada vez más y el opresor, el déspota, el intransigente siempre tendrá más porque dirá que merece más. Y no, nosotros no podemos olvidar que la justicia, que la paz, siempre brotan del amor al prójimo. En esto está la clave, el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús multiplicó los panes, comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. A él no le importó si allí hubiera gente que tomara vino, a él no le importó si ahí hubieran hombres infieles o mujeres que trabajaran en la prostitución. No, él solamente vio un grupo de personas que tenían hambre. Él solamente vio un grupo de personas a las cuales les podía hacer el bien. Y ya, lo hizo, sin más. Ese es el cristiano. El cristiano no anda por el mundo rotulando gente, no anda por el mundo poniéndole etiquetas, borracho, marihuanero, desgraciado, no sirve para nada, eso no lo hace un cristiano. El cristiano hace el bien y ya, lo hace porque ama. Y dice el Papa Francisco que cuando hay amor, no importa si el otro es alto, bajito, gordo, flaquito, negro, blanquito, no importa, hay amor y ya. La justicia, la paz, siempre brotan del amor al prójimo y también de otra realidad evangélica, la regla de oro. Dos realidades, amor al prójimo y regla de oro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado y traten a los demás como los demás quieren que los traten. Dos elementos cristianos, dos realidades que fundamentan la moral cristiana que al mundo se le olvidó
y que por habérsele olvidado estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque como no nos amamos, nos acabamos entre nosotros mismos. Y como se nos olvidó que hay que tratar a los demás como quieren que los demás nos traten, entonces vamos por el mundo masacrando, acabando, hablando mal del otro, rotulándolo y esperamos que los demás nos respeten. Cuando eso pase no va a haber paz. No hay paz por eso. No hay paz porque no hay esa realidad, ese clima de amor, ese clima de la regla de oro. Y al no haber eso, no puede haber ni justicia, ni puede haber búsqueda del bien común, porque cuando hay eso, siempre los intereses personales van a estar por encima de los intereses. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, la Iglesia afirma que hay que evitar, y es una obligación de todo cristiano, evitar por encima de todas las cosas la guerra. Y la guerra se evita mediante la comprensión. La guerra se evita mediante el diálogo. La guerra se evita reconociendo que no tengo siempre la razón. La guerra se evita reconociendo que hay puntos en los que yo tengo la razón, pero que hay puntos en los que los demás la tienen. La guerra se evita ante todo, y escúchenlo bien, ante todo con la oración. Es lo que hemos estado haciendo como catedral, buscando diariamente orar, orar por las realidades del país, que hay injusticias, que hay intransigencias, que hay división, que hay corrupción, en todo, en todo. Esto no es de derechas ni izquierdas, en todo. Hay corrupción en el gobierno, sí, pero también hay corrupción en nosotros, cuando tiramos la basura al suelo, cuando le pagamos alguna cosa para que nos vaya bien en otra realidad. La corrupción está en todo, por eso la injusticia está en todo, por eso hay imposibilidad de diálogo, por eso tenemos corazones intransigentes. La injusticia está en todo. Y como hay injusticia en todo, a veces se piensa que la respuesta es la guerra. Y no, cristianos, por favor, cristianos, no nos olvidemos de orar. No nos cansemos de amar. Caín mató a Abel. Nosotros estamos llamados a amar a los Caínes que nos están matando. Nosotros estamos llamados a amar y valorar a esos Caínes que nos quieren hacer daño. Sobre todo no buscar la guerra. Eso nos lo pide el concilio. Eso nos lo pide la iglesia. La guerra es peligrosa. Pero hay algo más peligroso y es la indiferencia. La indiferencia frente al dolor del otro. La indiferencia frente a la pobreza del otro. Y eso no lo debe hacer un cristiano. Un cristiano no debe desconocer los pobres. Y menos dentro de la Iglesia Católica cuando siempre los ha amado y los ha buscado ayudar. Un cristiano no debe desconocer al que sufre simplemente porque no estoy sufriendo. Un cristiano no debe desconocer al niño que llora, a la persona que tiene algún dolor. No. El cristiano está allí para acoger y para acompañar, para amar y para bendecir. Cuando el cristiano recuerde que su auténtico papel es ser Cristo en nuestro contexto, cuando el cristiano recuerde que su auténtico papel es hablar, pensar, vivir según Cristo, en ese momento el cristianismo estará dándole al mundo una opción verdadera. El cristianismo le estará recordando al mundo la importancia de amarnos como hermanos, de acompañarnos como hermanos y de juntos como iglesia, como hermanos, como fraternidad, construir un mundo mejor. Es lo que quiere la iglesia, es lo que predica la iglesia. No es necesaria la guerra cuando hay amor. No hay necesidad de la guerra cuando hay comprensión, cuando hay diálogo. Pero desde que haya un corazón intransigente, un corazón soberbio, desde que haya egoísmo, prepotencia,
en nuestros corazones, desde ese momento el amor pasa de lado y la guerra se convierte en una opción. No nos dejemos, mis queridos hermanos, contagiar, no nos dejemos permear por doctrinas intransigentes, por doctrinas divisorias. No nos dejemos llenar de apasionamientos sin sentido. Fijemos nuestra mirada en Cristo, en Él, porque en Él siempre, siempre tenemos la solución. Oremos. Oremos por tantos corazones pervertidos por la ambición, pervertidos por la corrupción. Oremos por tantas personas ciegas. Jesús dice, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y yo también le añado un poquito a eso, no hay peor ciego que aquel que viendo la realidad prefiere volver a cerrar sus ojos. No tengamos miedo de ser diferentes. No tengamos miedo de amarnos como hermanos. Porque como lo dice el Papa, armar lío no es alborotarnos. Armar lío es nadar contra corriente. Y si la corriente del mundo es la corrupción, nadar contra corriente es ir en contra de ella para amar, para servir, para bendecir, para acompañar. Seamos cristianos verdaderos, que como lo dice el Evangelio, seamos capaces de dar la vida por aquellos que ni siquiera conocemos, por aquellos que ni siquiera nos quieren, pero que comprendiendo la realidad son nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.